¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Claudio Fermín, sociólogo, profesor universitario y presidente del partido Soluciones para Venezuela. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme acá en tu programa, Oscar. Y bueno, como todo el país, profundamente preocupado, mortificado, yo diría que hasta a veces impotente frente a la andanada de problemas que se acumulan uno tras otro y no se ven las soluciones a corto plazo, no se observa un debate, un diálogo que contenga información para el país. A mí me ha sorprendido sobremanera que con toda esta crisis tan terrible sobre la electricidad, sobre el agua, tengamos muy poca información. Yo diría que casi ninguna. Más allá de la falta de agua o de luz, crisis de Estado, fin de ciclo y un antagonismo sin alternativa. ¿Qué crees? Los anuncios que sí hemos tenido, mezcla de anuncios con advertencias, es de más confrontación. De lado y lado. Son los anuncios, al menos que yo percibo. He llegado incluso hasta escuchar la palabra paredón, dicha casi que en términos de un himno victorioso. Paredón, paredón, de una parte. Se oyen inhabilitaciones, se aumenta la represión. De otra parte, en este mundo polarizado, escuchamos que se van a arreciar las sanciones, que todas las opciones están sobre la mesa. Y confrontación es lo que hemos tenido en los últimos 18, 19 años. Y esa confrontación ha sido un engaño. Nos la han vendido como una solución, han logrado amalgamar seguidores, compactar espíritu de cuerpo en varios frentes políticos con la confrontación, con la oferta de aniquilar al contrario. ¿Y cuál ha sido el resultado? Nicolás Maduro por una parte y Juan Guaidó por la otra son hoy rostros visibles de la confrontación. ¿Y cuál es el resultado? Yo soy de los venezolanos que cree que esa confrontación es dañina, no solo dañina, sino que es inútil para resolver los problemas, y me encuentro entre los venezolanos que pensamos que este deterioro de la economía, que yo por supuesto, y digo por supuesto porque he sido invitado a este programa en relación a mi posición política, yo soy de los que opino que esto es consecuencia de una dañina política económica, de una conducción política conflictiva que cree en la lucha de clases y que eso derivó en una moderna confrontación al extremo con todos los sectores disidentes. Entonces yo soy de los que cree que esto no ha dado resultados, que esto es muy dañino y que el país necesita un giro valiente, Oscar, un giro patriótico. Lo que Venezuela necesita es un gran acuerdo nacional para salvar el país. Pero la retórica que hoy se ha impuesto para preservar ciertos mercados de opinión, para mantener cierta amalgama y espíritu de lucha en los seguidores, el discurso, la narrativa que se ha impuesto es una narrativa de exterminio, de aniquilación. Es decir, estamos caminando hacia el abismo desde hace bastante tiempo, ya estamos metidos en un hoyo y la gente sigue celebrando el hoyo. Ahora sí que yo no creo en esa confrontación. En medio de la polarización, nos ha hecho daño. En medio de la polarización ha surgido un nuevo sujeto social. Hoy lo que podríamos llamar el centro político, lo que antes llamamos los niní, hoy es un sector que hemos llamado agóricos. Se nutre de ambos bandos y ha logrado construir una visión alternativa. Economía mixta, rol del Estado, rol importante de la empresa privada, producción, inversión, conciliación como palabras dominantes en los nuevos repertorios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha surgido un liderazgo capaz de convocar a esos nuevos sectores que coinciden con lo que me acabas de decir? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Claudio, te preguntaba, a partir de lo que me decías, la confrontación, la polarización ha generado un nuevo sujeto social, o el proceso político que hemos vivido en los últimos 20 años ha creado un nuevo sujeto social a favor de la economía mixta, a favor del rol del Estado que debe cumplir, a favor de un papel crucial de la empresa privada, que no cree en la lucha de clases, que está exigiendo más bien respeto. Así explica, así asocia la igualdad como respeto y dignificación. Pero en general no ha surgido un liderazgo capaz de convocar a ese nuevo sujeto social. ¿Qué pasa? Porque tú pareces comprender, en mi opinión, lo que está ocurriendo en el país, lo que están sintiendo los venezolanos, lo que aspiran y esperan los nuevos venezolanos. Pero ¿por qué no hay conexión? ¿No será que las narrativas de este liderazgo opositor, emergente, alternativo, son las mismas alternativas de hace 20, 30 años y hay que actualizarlas? Una hipótesis. Sí, veo cabalgas de hipótesis en hipótesis. Es cierto que hay sectores opositores, y coincido con esa fotografía, que no han salido de la respuesta de la inmediatez, según la cual, por ejemplo, con guarimbas el gobierno cambia ya, con violencia el gobierno cambia ya, decretando o declarando un abandono del cargo el gobierno se va mañana, o absteniéndonos ya no habrá más gobierno. Es cierto, eso ha sido esa constante de la inmediatez, lo que yo he llamado los atajos políticos en la coyuntura venezolana, que al final son caminos más largos. Hay gente que no sale de eso, pero el gobierno no sale de lo otro. Expropia fincas, confisca galpones, mete presa gente por pensar distinto. Ya los presos políticos se cuentan por centenas, se apropia del patrimonio de la gente. Aquí el Estado venezolano, representado por el gobierno, es propietario de aserraderos, de líneas aéreas, de hoteles, de puertos, de aeropuertos. ¿Y qué le queda al ciudadano? ¿Cómo hace una familia venezolana su patrimonio? ¿De qué manera puede expresar su talento? Una sociedad, Óscar, en la que ya el ciudadano no puede vivir ni de su talento ni de su iniciativa, es una sociedad que está en crisis. Entonces, esta polarización ha secuestrado el debate. La polarización, el obligarnos por la coerción social de tener que ser leales a un centro de decisiones o al otro, el obligarnos a la solidaridad automática, esto tiene al debate anestesiado. No estamos discutiendo lo que Venezuela necesita. Venezuela necesita recuperarse económicamente. Ahora, ¿cómo se recupera Venezuela económicamente si el tapón para que la economía se desarrolle es el Estado? Es un Estado glotón, es un Estado que en la Constitución prohíbe los monopolios, pero él lo practica en todas las esferas de la economía y de las decisiones públicas. Entonces, el individuo, el ciudadano tiene que ser el centro de todo. Es el ciudadano el que necesita conducir al Estado y no que el Estado conduzca al ciudadano. En Venezuela, entre la permisería, la burocracia que decide qué es lo que tú produces, cómo lo puedes mercadear, qué es lo que los bancos te pueden dar. Es decir, aquí la economía venezolana está secuestrada por 3 o 4 grupos de burócratas, un grupo que establece el control de cambio, otro grupo que da los permisos, otro grupo que dispone tales o cuales financiamientos o dice cómo... En Venezuela, por ejemplo, la banca ya no presta. A los niños en las escuelas, en primer, segundo grado, una manera sencilla de explicarle qué es un banco. Es una institución que te presta dinero. Es una institución que te presta para que puedas hacer un negocio para tu vivienda. En los bancos, ¿cómo se vincula uno a los bancos? Le decía uno a los niños, tú puedes tener una cuenta corriente y una libreta de ahorro. Libreta de ahorro. Eso es algo en extinción. ¿Quién puede ahorrar?
¿Quién puede ahorrar si lo que se gana ni siquiera alcanza para el ¿Cómo habría consumo el debate, diario? Claudio? ¿Cómo habría el Bueno, debate? el debate, ¿Cómo fracturar bueno, primero, la polarización? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, no tanto la polarización es un producto, es Bueno, otra la consecuencia. polarización que Claro, tiene pero secuestrada. lo primero que necesitamos es gente auténtica en el debate, gente que exprese lo que siente, gente que lo que siente lo articule, lo lleve a las acciones, tenga la humildad para corregir si siente que el curso que le dio a su pensamiento es un curso equivocado. Es decir, gente que sea proactiva y racional. Yo me he encontrado Porque con es tan muchísimos difícil, amigos. Porque hay mucho, porque es tan difícil reunirlos. Bueno, porque ese es el problema de la coerción social. Muchísima gente no fue a votar, no porque no quisiese salir de Maduro. Aquí el 20 de mayo teníamos millones de venezolanos que querían salir de Maduro y en cada esquina personas que se dicen de oposición le decían a los que quieren salir de Maduro, no vote en contra. Entonces, la presión social. Muchísima gente me ha dicho a mí, mira, Fermín, lo que tú dices es verdad, pero no lo digas. Bueno, yo, como si es verdad, ¿cómo no lo digo? Entonces, el problema político no es solamente de fórmulas, no es solo de recetarios programáticos, es también de convivencia. Es de poder desnudar lo que a los venezolanos nos conviene. ¿Qué nos conviene a los venezolanos en este momento? Entre otras cosas, pero a título de ejemplo para conducir la conversación, entre otras cosas, producir alimentos. Ahora, ¿cómo produces alimentos si la persona que cría unas vacas, o el que siembra unas lechosas, o el que tiene unos chivos o unos cochinos, tú lo persigues y lo confiscas y lo tratas como un delincuente? ¿Qué le conviene a Venezuela? Bueno, tener textiles, tener calzado, tener objetos de consumo para la familia. Ahora, ¿cómo puede la gente tener camisas o tener zapatos? Pero eso es lo que está pensando el venezolano promedio. Bueno, pero yo te voy a dar un pero ejemplo, eso no es lo que piensan los que toman las decisiones. Pero ahí están la En mayoría Venezuela de los se acabaron las venezolanos. fábricas de textiles y de calzado. Los chavistas entendieron que el Estado solo no puede. Los opositores entendieron que la empresa privada sola tampoco puede ni debe. Los chavistas entendieron que el Estado solo no puede. ¿Y por qué no corrigen eso? Porque tienen 20 años con todo el poder. Si los chavistas entendiesen... El chavismo de a pie. Entonces ese chavismo de a pie no es interpretado por quienes tienen 20 años tomando decisiones. Ahora, pero más allá de eso, pero es que ahí está el debate. Pero ¿de qué vale que las mayorías que siguen a un partido entiendan eso y el partido no lo interprete? ¿Por qué entonces el Estado sigue siendo propietario de todo? Un Estado rico y una población pobre. Claudio, no tiene más culpa quien, sabiendo eso, no logra conectarse con esa mayoría, con ese nuevo sujeto social. Bueno, eso es una nueva teoría. No puede estar echando la culpa. Es una nueva teoría que valdría la pena explorar. A mí me parece insólita esa teoría. Es decir, el gobierno controla el Banco Central, PDVSA, el CENIAT, 42 ministerios y vicepresidencia, las gobernaciones, las alcaldías, el poder legislativo, el poder legislativo porque lo ha perdido hace 3 años. Pero te estoy dando la razón. El gobierno tiene todo eso y no puede instrumentar nada. Claro. Es decir, la culpa la tienen entonces, según esa teoría, quienes no son capaces de comunicar un mensaje distinto. Eso me parece un trabalenguas. Hay un liderazgo que piensa o coincide con lo que está pensando una mayoría importante ¿sí? del país. Porque yo estoy seguro que tú crees en un Estado que vigile, que evite los excesos del capital. Que establezca normas, guías. Yo creo en un Estado que se concentre en la educación y en la economía, en la salud, dejarle todo al educación capital. De excelencia, déjame decirte, educación de excelencia, salud de excelencia, que tengamos los mejores hospitales y dispensarios, seguridad para el ciudadano y para los bienes, protección del ambiente, infraestructura para que no ocurran estos apagones, ni haya desabastecimiento de gas ni de agua. Ese es el Estado en el que yo creo. Y que el comercio, la industria, el intercambio de bienes lo hagan los González, los Machado, los Ortega, los ciudadanos venezolanos. La mayoría de los venezolanos piensa que el Estado debe tener un papel regulador. Bueno, yo creo que el Estado que tiene un papel regulador, no conozco esos estudios, pero tú eres un experto en eso y voy a guiar por tu opinión. Si esa mayoría o muchos venezolanos piensan que el Estado debe tener un papel regulador, vigilante, bueno, yo le voy a decir a esa mayoría con mucho respeto esta noche,
pero observen los hechos. Nunca antes en la historia de Venezuela hemos tenido un Estado que tenga más control y más capacidad de regulación sobre la economía que en estos 20 años. Y destruyeron la economía. Regular no es controlar. Mira, en relación a los apagones, solo una cosa, Oscar. No ha habido economía exitosa en el mundo sin una participación importante del Estado, ni siquiera en Estados Unidos. Esa es una tesis, pero todavía... Mira, en los apagones, ahora con esto de los apagones, una de las noticias que más me causó desagrado, irritación, me llegó de algunas escuelas y colegios que querían reiniciar sus actividades y cosas insólitas. Una representante que llamó en un colegio X al ministerio a acusar al colegio porque el colegio estaba dando clases, o la prohibición a colegios que tenían sus propios pozos, sus propias maneras de tener dotación de agua, y el ministerio les prohibía recuperar a los estudiantes. Esa es la intervención del Estado que yo como educador, como ciudadano, como padre de familia quisiera. Un Estado que me diera la mejor educación, la mejor salud, la mejor seguridad, la mejor vialidad. Ahora, si a eso se llama regular, ese es un tipo de regulación, porque eso garantizaría que el Estado no estaría invirtiendo su dinero como tapón en lo que los particulares lo pueden invertir. Totalmente de acuerdo. Entonces yo sí creo que pero este debate, Oscar, este debate ha sido anestesiado por la polarización. La polarización lo único que ha debatido en los últimos años es exponer los supuestos defectos del contrario. Aquí hay chavistas que creen que el país iría mejor si la oposición no existiese, y hay opositores que creen que el país iría mejor si los chavistas no existiesen. Están enfermos. El odio tiene enfermo a una clase política que es incapaz de ponerse de acuerdo. Por eso dije en el segmento anterior que Venezuela necesita un giro patriótico, un giro que salve al país, un gran acuerdo nacional. Porque por este camino que vamos, ¿qué le deja la confrontación al país? Ruinas. Y te dejo la pregunta. Cuando me refiero a un Estado regulador, no es un Estado intervencionista ni un modelo estatista de la economía. Un Estado que vigile y establezca reglas. Es un poco lo que la mayoría, según los estudios, la mayoría de los venezolanos piensan. Eso es normal en todo el mundo. En todo el mundo. Pero hay burócratas que regulan la economía ahora, y nunca han tenido una casa de comercio ni saben lo que es pedir un pagaré y honrarlo. ¿Con qué capacidad van a regular nada? Claro. Esa es otra cosa. Bueno, eso es un debate importante. Mira, hay una nueva mayoría con la que coincides tú, coinciden líderes alternativos emergentes. ¿Por qué grupos alternativos, líderes alternativos, no han logrado, si piensan de manera similar, no han logrado conectarse? ¿Qué está fallando? Que no hay posibilidades de convocar a ese nuevo sujeto social histórico que está surgiendo en el país. Me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Claudio, si hay un país, un nuevo sujeto social, una sociedad emergente, que coincide con mucho de lo que tú estás planteando ahora. ¿Qué pasa? Que estos liderazgos, en mi opinión, más sensatos, más tolerantes, que han interpretado mejor las nuevas realidades, no terminan de conectarse. ¿Qué pasa? Tenemos un problema. Esos liderazgos, para usar esa categoría, se mueven en una sociedad. Y esa sociedad determina muchas cosas. Si aquí viniese alguien y dijese, por ejemplo, vamos a salir de este gobierno de Maduro en las próximas elecciones, que son dentro de 5 años, seguramente le seguiría otro que afirmaría, no, chicos, ¿cómo dentro de 5 años? Vamos a salir de él en un referendo revocatorio dentro de 2 años y medio. Y vendría otro y les diría a ambos, a ustedes como que no les duele el país, vamos a salir de él mañana. ¿Quién se lleva los aplausos? Claro. El que dice, vamos a salir mañana. Entonces la demagogia, la oferta engañosa, el querer capitalizar a los seguidores es uno de los elementos contaminantes del mundo político. Por eso la pregunta tuya es una pregunta sumamente densa y sin evadir yo voy a decir lo que creo desde lo más hondo, desde aquí, desde el esternón. La responsabilidad está en el ciudadano, porque se le quiere achacar todas las culpas
a los líderes, bien del chavismo, bien de la oposición, de tal o cual partido, tienen una responsabilidad. Y yo le preguntaría al ciudadano, ¿y usted por qué los escogió? ¿Y usted por qué los sigue respaldando? Entonces, el problema de la educación colectiva, no me refiero a la instrucción, ni me refiero a los posgrados, me refiero a la educación diaria de nosotros los ciudadanos en la democracia. Si los ciudadanos sentimos algo, si los ciudadanos pensamos algo, ¿por qué luego no lo materializamos en un voto? ¿Por qué si sentimos y pensamos algo, luego nos reunimos con otro y decimos, mire, pero es que ese no tiene chance, yo mejor voto por aquel? Entonces el ciudadano tiene una inmensa responsabilidad. Yo me he encontrado incluso con compañeros de oposición que te dicen callados, que están en esto de la polarización, que están aplaudiendo cuando dicen que hay que haber una intervención extranjera, algo repugnante e indigno. Y te dicen callados, es que nos dejamos arrastrar, la realidad nos arrastró. Entonces, en la democracia, si el ciudadano no hace valer su propio respeto, el respeto por sus propios criterios, no vamos a salir adelante. Claudio, muchas gracias, por este análisis situacional. Espero verte pronto por aquí. Cómo no, con sumo gusto y gracias por haberme dado la oportunidad. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.